Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo se compadeció, y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio a un posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya, vamos a aclarar algunos conceptos que es importante. Primero, samaritano ahora, por extensión, es, digamos, a partir de esta parábola, significa persona buena, digamos, loable, desprendida. Pero en realidad samaritano es un gentilicio. Dícese del habitante de Samaria. ¿Y por qué es importante este dato? Porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, se odiaban. Para los judíos los samaritanos eran unos herejes idólatras. Y para los samaritanos los judíos eran unos herejes, digamos, snobs. Bueno, como se diría comúnmente, alzados o creídos, ¿no? Cada uno tenía su templo y decían: este es el templo verdadero. Entonces habían peleas continuas. Recuerden, cuando Jesús está en el pozo, viene una samaritana y le dice: dame de beber. Y ella le contesta: tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, diciendo: ni siquiera me deberías hablar. Bueno, los samaritanos y los judíos no se llevaban. Y cuando viene el maestro de la ley y le pregunta: ¿quién es mi prójimo? Jesucristo lo hinca. Le dice: hubo un sacerdote y hubo un levita. Y los dos dieron un rodeo y no ayudaron al que había sido apaleado. Y no por malos, ojo, sino que como estaba ensangrentado, este tema es importante. Como estaba ensangrentado, si ellos entraban en contacto con la sangre, iban a ser impuros. Y tendrían que purificarse y esperar unos días para poder retornar al templo. Entonces, legalmente, ellos hicieron bien. Legalmente, bajo las normas de la ley, ellos hicieron bien porque no se contaminaron con la sangre de un moribundo. Por eso el Señor pone de ejemplo al samaritano, que está bien cumplir la ley, pero ¿qué es más importante? ¿El cumplimiento superficial de la ley o la ley del amor, de la caridad, la práctica de la caridad? Obviamente, la caridad por encima de la ley. Tanto es así que no ir a misa un domingo es pecado mortal y te lo tienes que confesar. Pero si tú no has ido a misa por ayudar a un enfermo, no hay pecado. La caridad por encima de la ley. Y ojo, aquí hace poco me pasaron un video de TikTok o un video de Instagram, no sé, una cosa así, como decía, un análisis literal de la escritura que dice: ¿cuál de los 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El que practicó la misericordia con él. Como si solo prójimo fuera el que practica la misericordia. Y no. Cuando lees la Biblia por pedacitos y de manera literal,
no prestando atención al contexto y a los otros pasajes de la Biblia, Jesucristo no quiere generar sectarismos, no quiere generar exclusiones, sino al contrario, Él trata de ser lo más inclusivo posible. Dentro de la ley, dentro de la norma, dentro de la ley de Dios, dentro de la ley de la caridad, trata de ser lo más inclusivo posible. Pero me imagino que ha sido un evangélico el que vi este video que me pasaron, que hace este análisis pues, fragmento por fragmento. No, tienes que ver el contexto. Y hay dos acepciones de la palabra ser. O sea, ¿quién es mi prójimo? Ese prójimo es de una manera, digamos, general. Que define una existencia general, digamos, de presencia, ¿no? Y hay otro ser que implica un ser de esencia. Y de esa esencia viene, digamos, la obra, lo que se hace. Podríamos, para usar palabras sinónimas, es ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice, cualquiera. Cualquiera es tu prójimo. E incluso un judío para un samaritano puede ser su prójimo, aunque se lleven mal. ¿Quién es mi prójimo? O sea, ¿quién es mi prójimo? Prójimo viene de próximo, el que esté cerca. Ahora, ¿quién se comporta como prójimo? Ya en una acepción más profunda de la palabra. El que practica la misericordia. Porque reconoce en el otro a su igual. Y si yo quiero misericordia, yo he de practicar la misericordia. ¿Quién se comportó como prójimo? ¿Quién ha sido prójimo? O sea, ¿quién realmente ha considerado al otro prójimo? El que practicó la misericordia. Ve y haz tú lo mismo. No es quién se considera prójimo, no. ¿Quién se ha comportado realmente como prójimo? Si tú quieres ser prójimo, una cosa es a quién consideras tú y quién eres tú. Si tú quieres ser prójimo del otro, realmente comportarte como prójimo, como alguien que reconoce en el otro a un ser cercano, a un ser próximo. Si realmente quieres tener el título de prójimo, practica la misericordia. Si decimos que todos somos hermanos, tenemos que practicar la misericordia. Nos llevemos bien o nos llevemos mal con la persona, nos agrade o no nos agrade, sea judío, sea samaritano, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea, practicar la misericordia. Eso te hace prójimo. Como esencia, no como extensión, sino como algo que, digamos, enuncia tu ser y tu hacer. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga.